¿Y qué pasa si no se encuentra nada? Pues a veces el cansancio es un síntoma muy frecuente y buscamos soluciones en forma de vitaminas, minerales y suplementos. ¿En qué se basan estas recomendaciones? En las reacciones químicas del organismo en las que se produce energía en las células y concretamente en unas estructuras que se llaman mitocondrias. Y lo que se suele recomendar son vitaminas como por ejemplo las del complejo vitamínico B en general, o a veces se especifica la vitamina B12, la B1, la B6, la B9, que es el ácido fólico. Otras veces se añade a estas recomendaciones la vitamina D o incluso la vitamina E y la vitamina C, que todas estas son importantes en estos mecanismos de producción de energía. También se recomiendan minerales de forma aislada o en combinación con las vitaminas o combinados entre ellos, como por ejemplo el hierro, el magnesio y el zinc. Y en otras ocasiones se suele añadir la coenzima Q10, que es una molécula antioxidante, que es un coenzima que interviene en los procesos metabólicos de producción de energía. También se suelen recomendar en general suplementos que lleven ácidos grasos omega 3, que son especialmente interesantes para el sistema nervioso y ayudan a recuperarse de esta sensación de cansancio, a veces la que está asociada al estrés, y mejora la función cognitiva. También se utilizan los suplementos de creatina, especialmente en los deportistas de alta intensidad, pero en general, después de una actividad física deportiva intensa, ayudan a recuperarse del agotamiento muscular. También se utilizan los probióticos, que aunque mejoran la salud intestinal, esta está relacionada con la salud del cuerpo en general y pueden ayudar también a recuperar esta energía. Y después tenemos todo lo que son hierbas energizantes o adaptógenas, que la más conocida es el café, que lo tomamos en forma de infusión y sirve de estimulante por su contenido de cafeína. También el té es muy utilizado, concretamente el té verde, que lleva cafeína, y también la L-teanina, que es una molécula, que es un aminoácido no esencial y también sirve para la producción de energía. Otras hierbas que se utilizan, que son muy famosas, son el ginseng, el guaraná, el mate, la maca, la rodiola, el leutero o la ashwagandha, y también hay otras más que se pueden utilizar. Y por supuesto también a veces hay medicamentos que pueden ser estimulantes que en situaciones muy concretas a veces se utilizan, pero de los que no voy a hablar aquí. La pregunta es, ¿cuál es la vitamina, mineral o suplemento número 1 para librarse de una vez por todas de este cansancio, de esta fatiga que se está volviendo crónica? Y la respuesta no es simple, porque dependerá de cada persona, depende de la carencia que tengas. Es importante tener en cuenta esto. Por ejemplo, si tú tienes una alimentación que hace que tengas una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, lo que necesitarás es quizás revisar la alimentación que haces, pero suplementarte con vitamina B12 o con ácido fólico, que es lo que necesitas. Si tienes, por ejemplo, una deficiencia de vitamina B1 porque consumes habitualmente bebidas alcohólicas en exceso, pues lo que te hará falta es restringir este consumo de bebidas alcohólicas, también mejorar tu alimentación y añadir un suplemento de vitamina B1, de la tiamina. En otro orden de cosas está la vitamina D, que suele ser una carencia bastante frecuente, sobre todo en sitios en los que no hay mucha luz solar o que la gente está mucho tiempo encerrada. Entonces, quizá necesites un suplemento de vitamina D y esto consiga que mejores esta sintomatología. Pero también los minerales son importantes. Hemos hablado del magnesio, del zinc y también del hierro, pero por ejemplo el hierro, sobre todo en mujeres en edad fértil que por la menstruación pierden hierro, quizá tengan una deficiencia y lo que necesitan es un suplemento de hierro. No te digo si lo que tienes es una anemia ferropénica, es decir, por falta de hierro. Entonces es necesario obligatoriamente que tomes este suplemento de hierro y por supuesto revisar la alimentación. Es decir, que la respuesta no es simple. Podríamos seguir analizando las diferentes carencias. Y también puede haber una múltiple serie de causas que pueden dar lugar a cansancio, que sea uno de los síntomas por los que estas enfermedades se manifiestan, que luego lo comento. Lo importante es tener en cuenta que esto del cansancio lo podríamos comparar a un semáforo que nos indica o nos señaliza que tenemos que prestar atención. Cuando está en verde, que nos sentimos bien, con energía, pues adelante, vamos funcionando, no pasa nada. Cuando empezamos a tener señales
de cansancio, es decir, cuando se pone amarillo quiere decir que tenemos que empezar a prestar atención. Y cuando se pone rojo, que realmente estamos agotados y reventados, tenemos que hacer una revisión de qué es lo que nos está pasando en concreto y habrá que ver las causas. Y muchas veces no queda más remedio. Lo sensato es ir a un profesional de la salud, ir al médico para que valore cuál puede ser la posible causa. Pero, ¿cuáles son estas posibles causas? En primer lugar, hay que analizar causas obvias como por ejemplo la falta de sueño, el exceso de estrés, de exceso de trabajo, que la persona tenga una ansiedad o una depresión que sean cada vez más intensas, el aislamiento social, que todo esto puede ser causado por factores externos, por problemas familiares, laborales, problemas sociales o puede ser por factores internos de tipo psicológico. Aquí la solución va más allá de tomar vitaminas, minerales o suplementos o de medicamentos de tipo médico, sino que habrá que buscar ayuda en profesionales de la salud mental, como por ejemplo psicólogos o psiquiatras en caso de que sea necesario, pero también, por ejemplo, en trabajadores sociales que puedan ayudar a que esta persona reconduzca su vida. Es decir, que es un trabajo en equipo. Y esto es importante porque a veces la persona sí que puede tener una carencia, pero le das un suplemento que puede ser el hierro, el magnesio o puede ser vitaminas, el tratamiento que sea, y la persona no se recupera del todo porque hay cuestiones que son de tipo psicosocial o factores que influyen que están causando estos síntomas. Y las causas corporales de carencias es algo añadido, pero la causa no es simple, sino que hay varios factores que están influyendo y esto hay que analizarlo también. ¿Qué problemas de salud específicos pueden causar esta sensación de cansancio o de fatiga? Ya hemos hablado de la falta de vitaminas o de minerales que puede acabar en una anemia y esto dará lugar a cansancio porque si hay anemia no llega oxígeno suficiente a las células y no se puede producir bien la energía. Pero también es muy importante tener en cuenta la hidratación, es decir, el agua que bebemos. Si no nos hidratamos lo suficiente, no habrá el agua suficiente para que las reacciones químicas se puedan producir de forma adecuada y esto incluye los mecanismos o las reacciones químicas que producen energía. Es decir, es importante una buena hidratación. Además, tenemos enfermedades como por ejemplo la diabetes o por ejemplo el hipotiroidismo, es decir, cuando el tiroides funciona menos de lo normal, que pueden dar lugar o muchas veces dan sensaciones de cansancio o de enlentecimiento del cuerpo. Después tenemos todas las enfermedades crónicas que pueden ser problemas del corazón, del hígado, del riñón, del intestino o que además de tener una enfermedad intestinal con una mala absorción, una enfermedad celíaca, de Crohn, colitis ulcerosa, haya sido sometida o sometido a una cirugía intestinal y esto haga que haya una peor absorción de los alimentos y de los nutrientes. Y entonces un síntoma será el cansancio. Tenemos enfermedades como la apnea del sueño. Si tienes constantes interrupciones del sueño con estos ronquidos, tendrás somnolencia durante el día y una sensación de cansancio. Después el cáncer, los diferentes tipos de cáncer, un síntoma que normalmente irá asociado con pérdida de peso y con otros signos y síntomas, pues puede dar también cansancio. Después tenemos el sedentarismo. Curiosamente, estar con poca actividad física hace que cada vez estemos más cansados. Es decir, el exceso de estar en posición horizontal, el exceso de estar durmiendo, el exceso de reposo, el no realizar ningún tipo de actividad física o hacer lo mínimo, esto también hace que tengamos una mayor sensación de cansancio. La obesidad, es decir, un sobrepeso excesivo, hará que estemos más cansados porque tenemos que mover más carga, es de sentido común. Pero también hace que haya una mayor tendencia a estar sedentario y estamos en lo mismo que hemos comentado antes, en una sensación mayor de cansancio. También puede haber, aparte de los trastornos crónicos que hemos comentado, infecciones que pueden ser víricas, bacterianas, más o menos intensas, que a veces, sobre todo en periodos de incubación, pueden dar una sensación de cansancio y después aparecer síntomas más floridos. Esto habrá que tenerlo también en cuenta. Después, durante el embarazo, también puede haber una sensación de cansancio, ya no solo por el aumento de peso, sino también por los cambios hormonales que se producen. Y después, también trastornos psicológicos que puedan dar lugar a problemas en la alimentación, a trastornos alimenticios, alimentarios,
que harán que la persona tenga anorexia o bulimia y esto también provoque, entre otras cosas, sensación de cansancio. También puede ser por medicamentos. Algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios que sean cansancio. A veces los medicamentos para la hipertensión o algunos antidepresivos y otros tipos de medicamentos pueden darnos una sensación de cansancio. ¿Y qué pasa si no se encuentra nada? Pues a veces, si no hay ninguna causa evidente, después de hacer un análisis pormenorizado, lo que se hace es valorar si quizás sea interesante utilizar algún tipo de suplemento. A veces se utilizan los multivitamínicos, multiminerales, es decir, que llevan de todo, porque la sospecha es que puede haber algún pequeño déficit que no se detecta con las analíticas y que lanzando un montón de suplementos y minerales en más o menos pequeñas cantidades, alguno de estos consiga que la persona se recupere. A veces hay quien dice que se encuentra mejor, no sabemos si esto será por efecto placebo porque realmente haya algo que se nos escapa y que esta persona esté sufriendo por eso esta sensación de cansancio. A veces se utilizan todo lo que son las plantas estas adaptógenas o energizantes que hemos comentado antes al principio, que pueden ayudar a aumentar un poco la sensación de energía y encontrarte mejor. La más frecuente es el café, que incluso a veces lo que se utilizan son suplementos en los que se combinan muchos de estos elementos, vitaminas, minerales, incluso con algunas hierbas medicinales para intentar potenciar un poquito el efecto. El problema es que si te recuperas no sabes a qué elemento puedes atribuir la causa, pero esto ya son soluciones en último término para ayudarnos cuando no hay una causa evidente. Recuerda compartir la información con personas a las que les pueda interesar el contenido de este vídeo. Y te dejo aquí otros sobre multivitamínicos y multiminerales en el que respondo a las preguntas más frecuentes. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.